Nosotros durante estos 5 años hemos hecho un trabajo con periodistas. Inicialmente comenzamos con una etapa de sensibilización e incidencia, la llamamos así, y era lograr llegar a los medios de comunicación, lograr empezar a sensibilizar a sus directores de espacios, editores, periodistas independientes que manejaban el tema en el marco de derechos humanos. De esto logramos sensibilizar 580 en todo el país, en 18 territorios donde hace presencia el Fondo de Justicia Transicional, desde La Guajira hasta Nariño. Bueno, en excepción los departamentos del eje cafetero y lo que es Bichada y Amazonas y Arauca, Casanare. Pero hicimos todo el trabajo de incidir con los medios de comunicación. Luego de esa incidencia, hicimos una identificación de quién eran los periodistas que realmente tocaban el tema y logramos capacitar a 280 de ellos. Los capacitamos, les dimos herramientas conceptuales en el marco de derechos humanos, pero más allá les ofrecimos una metodología para obtener de ellos un trabajo que era identificar la práctica periodística en el cubrimiento de estos temas. Afortunadamente el grupo se mantuvo como tal y logramos con estos 280 comunicadores y periodistas hacer un manual de buenas prácticas que lo pueden encontrar en la página del Fondo de Justicia Transicional, que es fondojusticiatransicional.org. En esta página hay publicados más de 72 documentos que se han realizado en el marco del Fondo de Justicia Transicional, ya sea con apoyo de instituciones como la Procuraduría, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, hechos por el mismo fondo, hechos en el fondo otra vez con el PNUD. Entonces eso ha permitido tener una gran opción de documentos que muy seguramente ustedes, que van a ser los futuros periodistas y que ya de alguna manera vienen ejerciendo investigación en sus trabajos, tanto curriculares como personales los que lo hacen, y les va a servir de gran apoyo como documentación. Es bueno que lo consulten. Porque después de ese trabajo de buenas prácticas periodistas, le decíamos a los periodistas, ¿qué hacemos? Hagamos un trabajo conjunto entre víctimas y periodistas. Y empezamos a crear como unos diálogos, hacíamos unos diálogos regionales entre víctimas y periodistas, como para tratar de construir esa brecha que existe entre la víctima y el periodista, y que sucedía mucho hacia el año 2008-2009. Todavía el periodista no sabía si realmente era ella víctima o no, y la víctima como tal desconfiaba qué tipo de periodista era este. Entonces, ese desconocimiento hacía todavía más grande esa brecha informativa entre ellos dos. Esto permitió de alguna manera este ejercicio recoger, consolidar confianzas y empezar a construir nuevas dinámicas para hacer un periodismo diferente. Y era la apuesta de hacer un periodismo desde el humano, un periodismo donde se basara a la víctima como sujeto de la noticia, más no como un objeto de la información. Entonces lo que se quería era visibilizar a las víctimas como sujetos de derecho. Y por eso empezamos a hacer todo un trabajo con crónicas, con reportajes, reportajes para televisión también, radio, prensa, etc. Y empezamos a identificar que había nuevas formas de hacer periodismo. Luego dijimos, bueno, ya los periodistas tienen el tema, hay una confianza con las víctimas, se han hecho trabajos, ¿qué podemos hacer? Y demos un paso más allá dentro de todo este proceso que lleva más de 5 años. Comenzamos a hacer un trabajo de seguimiento con los comunicadores y las víctimas y logramos empezar a incidir en sus propios espacios. Entonces algunos de ellos en sus espacios, sobre todo los radiales, nos abrían una brecha o un pequeño espacio de 3-4 minutos para hablar de la situación de las víctimas con un enfoque de derechos. Entonces muchos de ellos tocaban en sus espacios hablar del conflicto armado con otra cara, porque no era hablar ese periodismo de denuncia que se vuelve una crítica y que termina de alguna manera visibilizando más al periodista que a la víctima, y visibilizando al periodista como un punto neurálgico en la información, es decir, que estaría en velo su integridad física y por lo tanto su seguridad. Entonces es la apuesta, hay que hacer muy bien periodismo. El periodismo de denuncia como tal tiene que tener unas bases fundamentales y tiene que ser previamente un periodismo de investigación y saber en qué espacio se puede decir ese tipo de información.
Entonces, cuando hablamos de ese periodismo que queríamos nosotros promover desde el Fondo de Justicia Transicional, con todo este grupo de periodistas, nos encontramos con esas prácticas y empezamos a hacer uso efectivo de ese manual de buenas prácticas. ¿Cómo hacer unas buenas prácticas periodísticas? Ahí inicia todo un proceso con ellos. Ya su conocimiento obviamente estaba todavía más afianzado en el tema. En temas de desaparición forzada hicimos una ronda a nivel nacional con las FAES, que es de las organizaciones más grandes que maneja el tema de desaparición forzada, hablándole a esos periodistas qué es desaparición forzada, cómo viene dándose ese delito y desde hace cuánto es invisible ante la opinión pública. También después tuvimos la oportunidad de hacer un ejercicio a nivel nacional con Ginette Bedoya del diario El Tiempo, del periódico El Tiempo, quien facilitó por voluntad propia unas conferencias para hablar sobre violencia sexual en el marco del conflicto armado. ¿Cómo fue su experiencia personal sabiendo que por ejercer el periodismo fue víctima de violencia sexual por grupos paramilitares? Y contar un poco cómo desde el dolor ella entendió la lógica de hacer un periodismo diferente. Y a eso le apuesta hoy Ginette, una gran colega y que admiramos muchísimo por todo lo que ha hecho. Precisamente el año pasado, en mayo de este año, apoyamos a Ginette en su proyecto de No es hora de callar, proyecto liderado por ella, y nos sentamos con la Fede Fútbol y todo, y a nivel nacional hicimos que todos los jugadores salieran con las camisetas salían con las camisetas que decían basta ya, en homenaje a las víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado. Lo hicimos durante ese domingo, eso fue viernes, sábado, domingo, los 3 sesiones de fútbol, los que se transmitían por DirecTV, canal de Caracol, creo que RCN, que transmite el fútbol, y Win Sport. Y el ejercicio, pues, tuvo eco, porque Ginette después de eso se hizo en el mes de julio, si no estoy mal, se hizo en la ciudad de Medellín toda una socialización de casos de violencia sexual, y ella fue capaz de contar en qué iba su caso. Que muy poca gente se atreve a decir, mi caso está en la impunidad porque está en esto. Y ella lo ha contado y todo, con ministros y todo a bordo. El evento fue totalmente un éxito y felicitamos mucho a Ginette por ese trabajo que sigue empoderando y que sigue haciendo con muy buenos resultados de visibilizar un delito tan ajeno a la opinión pública, porque es que a veces justificamos, ¿no? Si le pasó fue por algo haría, como decían los comerciales que les poníamos al inicio. Y es eso, quitar el prejuicio. Y más nosotros desde el ejercicio periodístico tenemos que romper con ese prejuicio. ¿Qué ha pasado entonces? Ya con ese proceso veníamos en camino y decimos, bueno, es hora de empezar a incidir en las universidades. Y creíamos que estos periodistas que vienen ya de 5 años con nosotros, más su experiencia adquirida muchos años atrás en el ejercicio periodístico y en estos temas, pues era la apuesta de empezar a entregarles en otro espacio un factor de réplica de ellos hacia ustedes. Y empezamos a hacer los primeros conversatorios. Este es el conversatorio número 13 que hacemos a nivel nacional. Lo hemos hecho en los 18 territorios donde estamos. Lo hemos hecho con la Santiago de Cali, con la Universidad de Antioquia, con la EFID, con la Sergio Arboleda, la sede de Santa Marta, la Sergio Arboleda. En el futuro estamos, la próxima semana haremos Cartagena con la Universidad Tecnológica, y la última semana de noviembre haríamos en Barranquilla con la Universidad del Norte. Y terminaríamos una fase de ese proceso de incidir con la academia, porque se han abierto muchas puertas más, encontrando que las universidades tienen unidades de investigación, unidades de análisis del conflicto armado, y eso es muy bueno porque sabemos que hay trabajo ahí, sino que a veces no se visibiliza. Por eso nos sentamos hoy aquí con ustedes, y esa es como la llegada a hablar con ustedes un poco, para dejarles algunas, como digo yo, insumos, si podemos decirlo así, más que recomendaciones, son insumos que ustedes consideren que les puede servir en su ejercicio periodístico, aquellos que quieren ser periodistas, porque pueden ser que unos tengan más un enfoque hacia la comunicación organizacional. Yo creía, o tengo colegas que querían hacer comunicadores organizacionales y terminaron haciendo periodismo, ¿sí? O querían ser organizacionales y terminaron haciendo esquemas en trabajo dedicado en temas de gestión social, ¿sí? Entonces, yo a veces le hago la pregunta, y qué bueno hacerla un poco acá, ¿quiénes de ustedes aspiran a ser periodistas? Levanten la mano, sin miedo, eso.
casi la mitad del auditorio. Y si yo pregunto 2 o 3 que se levanten y me digan por qué quieren ser periodistas, no lo pueden decir a nosotros. Tú, que levantaste la mano ya. Sí, tú, de la mirada. Sí. El que voltea para El que voltea para todos lados, sí. Mira así. ¿Por qué quisiste decir? ¿Por qué quieres escoger esa línea de ser periodista? Mientras él lo asimila, pensemos en eso. Allá, la chica que está detrás, el de blanco, este chico también, tú. Sí, yo. Yo, sí. Yo por lo mismo, por trabajar con gente así desplazada, por saber más sobre las desapariciones, por saber qué pasa aquí en Colombia, por lo que socialmente se está dando actualmente, por todo eso. Muy bien. ¿Y tú ya? ¿Lo tienes? Lo está consultando. ¿Lo está consultando? Sí, está consultando con las compañeras. Bien. ¿Tú? Como tratando de quitar ese periodismo que hay actualmente, ese periodismo amarillista, ese periodismo mediocre. Yo creo que dándole un enfoque más a la realidad, a lo que está pasando y no solo a la conveniencia, no tanto a lo comercial, sino más a lo social. Gracias. Sí, yo creo que nosotros, si lo miramos cualquier ángulo en el país, una región como el departamento del Nariño, por ejemplo, el conflicto armado lo ha tocado por todos lados. A cualquiera de nosotros acá yo creo que nos ha tocado el conflicto armado. No podemos decir que no somos ajenos a un primo, a un tío, a un familiar, el papá, la mamá, etc. Nos ha tocado el conflicto armado. Y es triste saber que pasa el conflicto a nuestros lados y por muy profesionales que estemos formándonos, a veces tratamos de ser ajenos a ellos por no incluirnos, porque nos sentimos a veces que somos de otro país y no de este, porque sentimos que a veces nuestro discurso se queda en el que, es que como allá son los políticos que siguen robando, esto seguirá igual, esto queda así, ¿qué más podemos hacer si esto sigue así? No, yo creo que esto es un momento de pensar cuál es la Colombia que realmente queremos, cuál es la Colombia que queremos aportarle y cuál es nuestro grado de compromiso con nuestra profesión en respuesta a las necesidades del país. ¿Cómo desde la comunicación? Ustedes saben que la comunicación y el papel de los medios de comunicación son fundamental en temas de justicia transicional, en temas de construcción de paz, en temas de reconciliación. Porque los periodistas como tal son esa fuente de información. Y vuelvo y digo, no es crítica, es hacer un periodismo de información. Así como dentro de un espacio periodístico hay una línea para hablar de opinión, ahí hablamos de periodismo de opinión. Pero no hay que saber hacer opinión. No podemos caer en el prejuicio, porque eso es lo que marca al periodista y lo pone vulnerable. Siempre hemos criticado a los grandes medios de comunicación, Caracol, que RCN, que son medios amarillistas, que son medios oficialistas, etc. Nosotros hemos hecho un trabajo también de acompañamiento con los grandes medios de comunicación. No es fácil, una agenda tan amplia como la que tienen estos dos grandes medios, pero aún falta y seguimos trabajando en ello nosotros desde el Fondo de Justicia Transicional. Pero estamos trabajando más que todo con estos periodistas regionales de estos grandes medios, para mostrarles a ellos que hay nuevas formas de hacer periodismo sin dejar de responder a esa agenda que tiene cada medio de comunicación y que es autónomo, obviamente basado en su libertad de expresión. Y un poco a la pregunta para Germán, para empezar a dar aquí juego en la mesa con los colegas. Germán, ¿cómo se empieza uno a ganar unos espacios en un medio como lo es Caracol Radio, que usted representa y trabaja? ¿Cómo es ganarse uno esos espacios? Porque la lógica a veces sucede en algunas regiones, lo veíamos en Cauca, lo hemos visto en Valle del Cauca también, que decían, es que uno manda la nota a Bogotá cuando está en televisión y el editor coge, cambia y te llega otra nota en Bogotá. Y cuando sale emitida, queda vulnerado el periodista frente a esa gran responsabilidad de lo que él trató de hacer. ¿Cómo ha sido ganarse ese espacio? ¿Cómo ha sido codearse ese espacio? Y en pocas palabras, a lo coloquial es no dejarse tumbar la nota. Muy buenos días para todos ustedes y es muy placentero estar aquí compartiendo las experiencias. 15 años trabajando con Caracol Radio,
5 años atrás trabajé con un medio que no tiene nada que ver con la radio, con la Sony Music, impulsando artistas de la música vallenata. Nada que ver una cosa con otra. ¿Sí? ¿Te quedó el acento? Sí. Que el barranquillero, ¿no? Bueno, yo soy barranquillero y no lo niego. Tiene que... Le quedó el ritmo. Me quedó el ringtone. Bien. Vean, compañeros, una recomendación muy básica, y es que el periodista o comunicador social no debe quedarse callado. Tiene que tener la palabra en la boca, la respuesta a flor de labio. Hay que vencer el miedo de hablar en público y hay que vencer los temores ante una comunidad. La experiencia de Caracol conmigo fue y ha sido bastante grata, ha sido bastante importante, porque yo comencé en Caquetá, en Florencia, marchas campesinas, zona de despeje. Posteriormente se acaban los diálogos de paz en San Vicente de Caguán, que fue una fiesta, eso fue mejor que un carnaval, y voy al Putumayo, Plan Colombia. Qué difícil posesionar la noticia a nivel nacional a través de un medio como Caracol. Yo llego y llamo o le digo a mi editor, mira, tengo la visita de la ministra de la Cultura que va a entregar 3 bibliotecas a comunidades del Bajo Putumayo. Al ratico llamo, mira, hay enfrentamientos armados entre guerrilla y ejército en zona del Bajo Putumayo. Te vas para allá. Les importó un carajo a la ministra. Es el morbo de la información. Y zonas como Putumayo está estigmatizada. Nosotros tenemos coca, paramilitarismo, guerrilla, pirámides. Ahora, hoy amanecimos con la noticia que saquearon el 30% de las cuentas bancarias de los usuarios del Banco Popular. No se sabe cómo. O sea, nosotros producimos noticias negativas y acostumbramos a Colombia a dar noticias negativas. Y ha sido difícil posicionar. Entonces, cuando no hay noticias amarillistas, entonces Germán Arena no saca notas de el Putumayo, pero tengo que cumplir con 15 notas diarias, incluyendo cuartillas. Entonces mi editor me llama, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando en el Putumayo? No, vino la ministra, pero como a usted no le interesa a la ministra, entonces yo no digo nada, yo no me desgasto. Ya, tengo esa confianza de decirlo porque son 15 años. Pero uno empezando en un medio nacional, agacha la cabeza y aguanta lo que sea. ¿Verdad? Otro, el editor cambia la noticia, el link de la noticia. Uno le dice, cae avión en zona rural de Curillo, Caquetá. Hace días pasados la guerrilla tumbó un avión de fumigaciones en Curillo, Caquetá. Le dije Curillo, Caquetá, y salen hablando del Putumayo. Yo no he dicho en el Putumayo. Sí, son bárbaros para cambiar. Los editores son bárbaros para cambiar la información. ¿Y quién queda mal? Yo no puedo salir al día siguiente y decir, no, es que la culpa es del editor. No, usted porque está diciendo que en el Putumayo. Y el primero que llama es el comandante del ejército. Y después el de policía. Entonces, vea que es difícil trabajar en las regiones pequeñas, como Putumayo, en el respecto de la comunicación a nivel nacional. Y en Nariño la diferencia no es grande. Es la misma historia. ¿Qué sale de Nariño? Que no hay gasolina, ¿cierto? Que el paro, que en Ipiales, todo, contexto amarillo. Yo hablo con las corresponsales de televisión acá, con Natalia y con Pilar, que son amigas mías, y les digo, bueno, pero es que Nariño que no produce noticias más positivas que negativas, estamos igual. Dijo, lo que pasa es que el mismo problema que tienes tú en el Putumayo lo tenemos nosotros acá. Les interesa son las notas amarillas. Un ejemplo. Caracol aquí, RCN acá. Titulares. Sale Caracol por decir algo, el Papa anuncia visita a Colombia, y aquí en RCN, condenada fulana de tal por la muerte de Colmenares. ¿Con quién se queda la audiencia? RCN, el morbo. Goles, balas y tetas es la televisión colombiana, nuestros noticieros. Gracias, Germán. Esos son los grandes medios de comunicación y lo que sucede dentro de ese ejercicio, y ellos más lo pueden decir cómo ha sido esa práctica y ganarse ese espacio. Pero vuelvo y conduzco la pregunta un poco, Germán, y es,
¿Cómo te has ganado ese espacio ahí de los grandes medios de comunicación? ¿Cómo has logrado hacer que esa práctica, cuando visibilizas un tema, primero esa nota no sea manipulada como tal? ¿Y cómo has logrado obtenerte ese reconocimiento dentro de Caracol para poderlo verlo? O sea, lo mismo le pasa a Juan Carlos Díaz en el Valle, ¿no? Se ganan ya un espacio, ya es imposible que a Juan Carlos le cambie ya el editor, no duda de él. Entonces ya no mete mano en su información. El trabajo, la investigación periodística. Yo, aparte de ser periodista de Caracol, trabajo para la revista Semana, y la próxima semana comienzo a hacer unos programas de televisión con testigo directo de Poveda, Rafael Poveda, y yo creo que es el trabajo, el reflejo para que sea la tarjeta de presentación de uno. Eso es el éxito de un periodista: la constancia, la lucha, el sacrificio, la verdad, la veracidad, la objetividad, de no estar ni de un lado ni del otro, de no arrodillársele a nadie. Que yo no hablo mal del gobernador, porque entonces el gobernador después me quita la pauta. No, a mí no me interesa la pauta, a mí me paga Caracol. Y si el gobernador no me quiere saludar, a mí me importa un carajo, porque no me saluda el gobernador, que no desayuno, no almuerzo y no como, no. Mi trabajo es lo que vale, mi constancia. Periodista tiene que estar presto las 24 horas, ser sagaz, olérselas. Cuando usted escuche un sobrevuelo de más de 3 helicópteros, está pasando algo. Y de una, llamar al comandante de la brigada. Yo tengo un secreto. Le digo, comandante, ya lo sé todo, sé los combates, qué está pasando, Bogotá ya lo sabe. Y el tipo vomita porque vomita. Pero si yo llamo y le digo al general, hola general, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué están volando los helicópteros? Ah, no, un paseíto, nada grave. Ojo, la sagacidad, la objetividad, la investigación y el compromiso del periodista lo hacen a ustedes como el mejor en su zona, como el mejor periodista. Ustedes son los mejores periodistas. Cuando ustedes se meten en la cabeza que ustedes son los mejores periodistas, consiguen el éxito de su trabajo. No duden, no vacilen, no tengan temores, no tengan miedo. Ustedes son los dueños de la palabra, y la palabra tiene poder. Ustedes no van a llegar donde el comandante, donde el alcalde, donde el gobernador. ¿Será que me da una entrevista? No, señor. Señor gobernador, está pasando esto. La comunidad necesita saber qué está pasando. Con autoridad. Yo creo que ha sido el éxito, Andrés. Hermano, habla de 2 temas. Uno, el amarillismo en la agenda de los grandes medios es la constante para la información. Obviamente, cómo el receptor es manipulado por la información amarillista. Lo otro, la responsabilidad del trabajo periodístico basado en criterios que dice objetividad, sagacidad, compromiso. Yo agregaría uno más. Yo creo que uno es periodista a las 24 horas del día. Sí, ven. Porque ese es parte del compromiso de ser periodista. Uno no es periodista de 8 a 5 y a las 5 apagó el celular y se fue ya para la casa y nada pasó. Ese periodista es el que se queda en la oficina, en la estructura, pero no el que realmente ejerce el periodismo. Y es bueno que eso lo tengan claro ustedes. Si uno se mete a hacer este cuento de ser periodista, este gran sueño de ser periodista, lo hace con compromiso, y el compromiso son las 24 horas del día. Ya tenemos aquí a Ricardo y Emilsen un poco para hablar de un aspecto que me parece importante, y es cómo es también construir información desde un medio como el que está Ricardo, por ejemplo, que hace parte, de Emilsen también, que tienen emisoras locales y espacios escritos locales. ¿Cómo es hacer esa información ya desde lo local, donde hay más autonomía, donde hay otros valores agregados que te permiten jugar más con la información y tener más tranquilidad al momento de construirla? ¿Cómo ha sido ese papel y cómo ha sido ese rol de visibilizar buenas prácticas en el marco de visibilizar a las víctimas desde esos medios de comunicación que usted representa? No sé quién quiere pedir la palabra. Las damas. Las damas primero, yo creo. No, ahorita va Ricardo. Sí. Las damas. Equidad de género. Los damos. Bueno, básicamente hay como 3 elementos que son fundamentales en el ejercicio local del periodismo. Cuando uno de los compañeros estudiantes decía que quiere estudiar ser periodista porque quiere mejorar el nivel de comunicación y periodismo que se da en la región, es exactamente ese el objetivo fundacional de esta Facultad de Comunicación Social, de la cual yo también soy egresado. No se trata de entrar en esa discusión de si lo empírico versus lo profesional. Esa discusión está agotada hace mucho rato, porque descubrimos hace mucho rato también que el ejercicio de la profesionalización no lo da solamente la academia,
sino como le decía también Germán y los compañeros seguramente reforzarán más adelante, se da en el ejercicio de ser el periodista 24 horas, ateniéndose a los ejes básicos de lo que son la ética, la rigurosidad y el trabajo constante de comunicación. Me parece, hay un riesgo muy importante a nivel de periodismo en las regiones, es que es menos visible que el periodismo nacional a nivel global. Existen amenazas contra un periodista a nivel nacional. Ustedes recuerdan el caso de Semana, el colega que hizo una investigación sobre el Tolemaida Resort y otro tipo de casos relacionados con el tema de los falsos positivos y la situación de los militares, lo que pasó con Nacho Gómez precisamente desde su informe de antenoche, que hablaba sobre cómo un magistrado estaba haciendo la fuerza para que lograran cambiarse un caso que se fuera a la investigación de la justicia castrense, de la militar y no de la ordinaria, un tema de falsos positivos que involucraba a un sobrino de Rito Alejo del Río. Esos casos son muy visibles, porque son a nivel nacional, son grandes medios, son Semanas, son Noticias 1. Pero ¿qué pasa con el periodista local? ¿Qué pasa con Diario del Sur? ¿Qué pasa con los periodistas locales de las emisoras o de los medios comunitarios? Y vámonos a lo más local de lo local. Aquí en la capital se hace un tipo de visibilidad. ¿Qué pasa con ese comunicador en Ipiales? En Tumaco, ya Milce nos va a contar un poco de ese tema sobre Tumaco. ¿Qué pasa con los comunicadores comunitarios en las zonas rurales? Y sobre esos nuevos comunicadores que más allá de los medios hacen ejercicios de comunicación importantes para visibilizar lo que está sucediendo a nivel del conflicto. Entonces nos quedamos con una frase que es muy cómoda y muy fácil de decir: el problema es que el conflicto está en el campo, y como aquí no nos toca, entonces eso no se visibiliza. Pero lastimosamente, y tenemos que reconocer también, es que lo que sucede allá en el campo, lo que sucede allá en lo rural, se expresa de alguna manera aquí en lo urbano, en lo citadino. Y ahí es donde el comunicador social local debe retomar, el periodista debe retomar su ejercicio de investigación. A mí me parece que es muy importante. Yo les decía un poco en tono de broma que en Pasto hay tres tipos de actividades de los periodistas. La primera es la rueda de prensa, la que se convoca a nivel general. La segunda es la conferencia de prensa que invita el directivo, y la tercera es la que yo le llamo la bola de prensa. La bola de prensa es un periodista parqueado en el Parque Nariño a las 7 en punto, un día lunes especialmente, porque los lunes vienen los alcaldes a la gobernación a pedir presupuestos y proyectos. Y apenas sale un funcionario con un telefonazo, ahora es con un PIN, mandame un PIN, llaman todos los periodistas y todos le caen a preguntarle lo mismo. Y la pregunta es: señor alcalde, señor funcionario, ¿qué hay para informar? ¿Qué hay de nuevo? Ustedes si fueran alcaldes y funcionarios, ¿qué responderían? ¿Todo bien? No pasa nada, yo soy el mejor alcalde del mundo, soy el más honesto, el más limpio, mis funcionarios y funcionarias son las mejores que tengo. Entonces, como hay un solo periodista que convoca a los demás, usted prende un noticiero nariñense al mediodía y todos los noticieros tienen exactamente la misma noticia, es el mismo disco, desde la mañana hasta la noche. Así el periodista se distinto. Incluso el verdadero trabajo del editor, no es como el editor de Germán, sino el editor acá de la Adobe Audition, seguramente, es cortar la pregunta del otro medio y la pongo como si le hiciera yo. Pregunto, en ese caso, ¿podemos visibilizar lo que sucede a nivel de conflicto armado interno en la región? De esa manera podemos tomarle el pulso, y esa palabra es clave. Creo que el periodista es un tomador de pulso de la realidad social sobre lo que está sucediendo a nivel local. A veces mucha gente escogió el periodismo como el camino corto a la farándula, como el camino corto a la aceptación social, y por eso lo decía Germán: a mí me importa 5 que me salude o no el gobernador. Y eso realmente una de las lógicas que deberíamos repensar. No significa que como somos contestatarios y como vinieron estos manes de PNUD y del Fondo de Justicia Transicional a echarnos el cuento, no vamos a saludar más a nadie, tampoco se trata de eso. Se trata entonces de ser crítico, y hay varios asuntos que a nivel del periodismo local suceden. El primero de ellos, no sé si a ustedes ya les tocó, es el famoso Día del Soldado, o Soldado por un Día, que llevan a los comunicadores sociales, a los periodistas y especialmente a los estudiantes, a hacer un curso que le llaman corresponsalía de guerra, y les enseñan inclusive a disparar.
¿no? Les enseñan estrategias de autoprotección, dicen ellos, desde su perspectiva. Y ese es un tema que se da en todos los departamentos. La pregunta es, si esto es un conflicto de varios actores, ustedes, los que algunos ya fueron, los que seguramente irán y a los que ya han invitado periodistas, y fueron y se sintieron soldados por un día y se hicieron de camuflado, ¿ya fueron con todos los actores del conflicto? ¿Fueron AUC por un día? ¿Fueron FARC por un día? ¿Fueron desplazados por un día? ¿Fueron víctimas por un día? ¿Fueron políticos por un día? ¿Fueron BACRIM por un día? El segundo tema es el de la famosa invitación del Día del Periodista, que ahora hay como 2 o 3 días del periodista, ¿no? A la cena con los militares, que es en el Club Colombia. Y la tercera, que es el famoso regalo del Día del Periodista. Cuando yo tuve la oportunidad de ser director de Ondas del Mayo, del noticiero, del sistema informativo, me llegó un regalo, una invitación, no asistí, y entonces me llegó un regalo, y me llegó una linda grabadora digital en la época en que todavía usábamos el famoso cassette, el microcassette. Entonces, muy contentos, fuimos todos a recibir la grabadora, y yo tuve la oportunidad de devolvérsela al señor comandante con una notica diciéndole que como todos los obreros, como todos los labradores, traen su propia pala, su propia herramienta, que yo tenía la mía, y que le agradecía mucho por haberme hecho el envío, pero no estaba interesado en recibir su grabadora de periodista. ¿Eso qué significa? Eso no es un acto ni de altanería, ni de arrogancia, ni de prepotencia, sino lo que dice Germán, de hacer una carta de presentación. Yo soy independiente, yo cumplo unos mecanismos que aprendí en la Facultad de Comunicación, que aprendí en mi experiencia, que aprendí en mi formación posterior, que me indican a mí cuál es la distancia que yo debo tomar con la fuente y cuáles son las acciones. ¿Ustedes creen que una víctima de un delito sexual, una víctima de desaparición, los familiares de una víctima de desaparición forzada, me enviarían una grabadora de periodismo para que yo les haga su nota? Entonces, ¿por qué sí tengo que aceptar lo que no me envía uno de los actores involucrados en el tema? Para no extenderme, compañeros, colegas, básicamente, el asunto es la independencia y la rigurosidad. Difícilmente en bola de prensa o en conferencia de prensa se investiga a profundidad. No significa tampoco hacer trabajos de islas, yo con yo, solo acá y nadie me voltea a ver. Se trata de buscar las estrategias, las alianzas y los respaldos y los recursos necesarios para establecer unos mecanismos en los cuales usted sea una persona de libre acción en su ejercicio periodístico, de libre acción en su ejercicio cotidiano, porque la ética no significa en si decido, si hago o no algo que me ofrecen, sino en cuál es mi postura inicial para evitar que otros me ofrezcan cometer esa irregularidad o irme yo a parar a la entidad pública, señores, que hay para informar. Esos son algunos de los temas que hemos venido trabajando también a nivel de la formación que hemos estado trabajando, y es un poco también la posibilidad de reflexionar, porque esto es un tema de reflexión de las disciplinas, cómo el constructo comunicativo está en los medios, pero también está en las personas, y hay otros medios y otras formas, y eso es lo que hacemos a nivel local, de comunicar. Cuando trabajamos con víctimas, la pregunta es, nosotros queremos visibilizar, pero en la visibilización podemos caer en la revictimización, ¿no? Entonces, la mujer violada, entonces ponemos la foto de la mujer violada, maltratada, ofendida, y al final el titular es muere mujer víctima de crimen pasional. No hay crímenes pasionales, hay asesinatos, y los asesinatos tienen una víctima y la víctima es mujer. O cuando hay casos de violación, ¿no? Por algo sería, es como se vestía, ¿no? Y lo hemos leído en la prensa, ¿no? La mujer que vestía provocativamente andaba, pues, ¿no? Nos provocó ¿qué? El instinto asesino. Y los comunicadores, ¿a quién visibilizamos? ¿A la víctima o al victimario? Difícilmente en un ejercicio no reflexivo podemos visibilizar más al victimario. Estamos visibilizando más al victimario que a la propia víctima. Buenos días. Haciendo un poco de énfasis en lo que dice mi compañero Ricardo, siempre estamos enfocándonos dentro de los medios, como él dice, en el victimario, más no en la víctima. Y yo creo que dentro del periodismo nos falta ese enfoque de género. Nos falta justamente saber tratar la noticia cuando se refiere a una mujer. No solamente basarla en las ganas de que se conozca el caso de esta mujer y que todos sepan qué le pasó. Y el morbo, alimentar ese morbo
que todos quieren saber cómo fue. Y a veces hacemos las típicas preguntas absurdas, ¿no? Bueno, ¿y qué sentiste? Bueno, una víctima de violencia va a decir, no, disfruté al máximo, no se imaginan cuánto. Imposible. Entonces ahorita podríamos hablar un poco de la dignificación de la mujer víctima del conflicto. Porque es necesario dignificarla. Lo podemos hacer de muchas formas. La forma puede ser simbólica, reconocer sus relatos, escucharlas. Porque en sí una de estas mujeres cuando decide hablar, porque es muy difícil que hablen, cuando una de estas mujeres decide hablar es porque quiere ser escuchada. No quiere ser juzgada, pero siempre estamos tratando de eso. Queremos ser los primeros en sacar la noticia, en sacar la nota. Y no nos interesa lo que esté pasando con ella. Ni siquiera, miren, en medio del periodismo regional que ejercemos, ni siquiera somos capaces de investigar. ¿Saben en qué nos basamos? En las notas que leemos en internet. Y discúlpenme, nos vamos todos al Espectador, al Tiempo, la revista Semana, y lo que ahí dice, eso es. Y no tenemos ni idea si realmente está pasando. Entonces yo quiero hablarles de lo siguiente. Un artículo de la revista Semana salió el 19 de octubre de este año, y el título es sobre las mujeres tumaqueñas. El título es el siguiente: Mujeres en el peor de los mundos. Estamos hablando de las mujeres tumaqueñas. Cuando yo leí Mujeres en el peor de los mundos, realmente, lo primero que pensé fue, qué difícil ser mujer en Colombia. Dios mío. Es horrible, y más en nuestro departamento, cuando dice el artículo que nosotros las tumaqueñas padecemos la violencia desde antes de nacer. Pobrecita yo. Es horrible, ¿no? Claro, o sea, cuando yo leí eso dije, no, es cierto, yo sabía que estábamos en un conflicto, pero Dios mío, qué pecado, yo no sabía que yo estaba hasta allá, pero bueno. Y dice también lo siguiente, dice que nosotros las tumaqueñas, pues por la pobreza que tenemos, nos prostituimos para poder comer. No se trata de lo que leímos, se trata cómo ustedes toman esa noticia, cómo ustedes la escribieron, para que así la perciban los lectores. ¿Qué estamos haciendo con esa noticia? De pronto muchas personas que conocemos el verdadero conflicto que viven las mujeres tumaqueñas decimos, bueno, es cierto, hay muchas mujeres que están ejerciendo la prostitución. Es más, dentro de este artículo, algunas de las personas que relataban decían, incluso hay niñas que hacen sexo oral a cambio de comida. Y muchos de ustedes ahorita de pronto no lo expresen y pensarán, ah, no, yo le pago. Pero es allí justamente donde tenemos que llegar. ¿Cómo tomamos las noticias? ¿Con qué morbo las cogemos? ¿Cómo las escribimos? Para que la perciban de qué forma. Pensando justamente en la necesidad de estas víctimas. O solamente que se den cuenta de que estas mujeres tumaqueñas lo que son unas prostitutas. Y así lo basamos. Porque de esa forma lo estamos tomando. Entonces, ¿qué pasa? Al leer esta noticia, vemos la marginación de las niñas. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es enfocar en que allá se vive de la prostitución. Y entonces, cada uno de ustedes, cuando les hablan de un conflicto en Tumaco, inmediatamente dicen, ah, sí, de esas que ejercen prostitución son tan pobres, pero nunca investigan. Y les apuesto que esta noticia, si algún día alguna persona muy importante, alguna persona perteneciente a la política, toca el punto, para ustedes va a ser importante. Pero mientras a ustedes no les toque en su propio hogar, no les interesa, porque esto es algo de nuestra región. Y si lo sacan a nivel nacional es porque es importante el conflicto que vivimos las mujeres. Y si no, no sirve. Solamente lo que sacan a nivel nacional, solamente lo que sacan medios reconocidos es importante para ustedes. Y son noticias que ustedes toman de ellos y tratan de ampliarlas a su manera. Y entonces tratamos de buscar unas 2 o 3 personas que vengan y nos digan, no, sí es cierto. Eso sucede con las mujeres, pero no pensamos en que estas mujeres que dice la revista que están ejerciendo prostitución, podría ser que son mujeres que vienen de un conflicto, vienen siendo víctimas de violaciones, y algo que tienen que ustedes entender, con lo que posiblemente se van a enfrentar cada una y cada uno de ustedes algún día, es que se encuentren a una mujer víctima de violencia sexual que ha tenido muchos maridos después de haber sido víctima, o que incluso está ejerciendo la prostitución, y ustedes dirán, pues que ha sido víctima. Mentiras, andaba de caliente y por eso le pasó. Pero hay que entender que cuando una mujer viene a ser víctima del conflicto armado en Colombia, víctima de la violación y de todas estas torturas a las que se someten, es una mujer a la cual se le enseña
que el sexo es un intercambio. Te doy sexo a cambio de. Son mujeres que vienen siendo víctimas de violencia, víctimas de todo ese tipo de torturas, víctimas de violaciones, y entonces desde muy niñas les dicen, el sexo se da a cambio de. ¿Tú quieres comprensión? A cambio sexo. ¿Tú quieres amor? A cambio sexo. Pero ¿qué hacemos nosotros desde aquí, desde los medios? ¿Saben qué hacemos? Decimos, no, es que esta mujer se lo buscó. Ah, si está así, es imposible que algo le haya sucedido. Por lo regular en la costa andan con ropa muy corta. Ah, bueno, por favor, es como que ustedes vayan con una ruana de Tumaco, sería el colmo. Pues obviamente, es algo cultural. Exactamente, pero entonces vamos juzgando por eso. Las calles no son nuestras, no son 50-50, las calles son de los hombres. Y yo les voy a dejar algo que me gustaría que ustedes lo piensen, no me lo contesten. Pero sería que podríamos decir que los piropos son una forma de agresión. Piénsenlo muy bien. ¿Hasta dónde llegamos? Con un simple piropo, con lo que le podemos llamar un simple piropo. Por ahí empezaríamos. Pero entonces, ¿qué les quiero decir? ¿Ustedes saben qué quiere una mujer víctima del conflicto? ¿Ustedes saben qué quiere? ¿Alguien lo sabe? Quiere ser escuchada. Cuando decide hablar, quiere ser escuchada. Pero sobre todo, esta mujer quiere que desaparezcan esos fantasmas. Esta mujer quiere tener la oportunidad de olvidar, tener la oportunidad de seguir su vida cuando tomó la decisión, porque no todas toman la decisión de seguir con su vida. Estas mujeres viven con ese fantasma de lo que fue la violencia diariamente. Y no solamente en sus mentes, ni tampoco son las mujeres que son víctimas de violencia, es que cuando se le curó el moretón, no, es en su alma. Porque hay que saber que las mujeres víctimas de violencia llevan en su vientre el desprecio más grande, porque ellas creen que vinieron aquí para complacer y para que su cuerpo sea comercializado, porque en los medios de comunicación hemos convertido a las mujeres en un producto de consumo. Y vemos que se hacen campañas sobre eso. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente como medios de comunicación. Cuando ustedes ya empiezan a trabajar, y supongo que muchos están trabajando en algunos medios, pueden ser escritos, radiales, en fin, hay que tener en cuenta lo siguiente. Vemos campañas radiales, televisivas, en fin, en las cuales se habla del conflicto, en las cuales decimos, no, sí se está visibilizando la problemática que tiene la mujer. Pero después, digamos que son 20 segundos en televisión, digamos que decidieron darle 30 segundos, Dios mío, porque quieren aportar. Pero tengan en cuenta que después de esa campaña vienen 10 comerciales en los cuales estamos ejerciendo violencia simbólica, sexismo, androcentrismo y estamos incluso llevando a la mujer a ser el producto de consumo. Y vivimos la cultura justamente del mercadeo personal, el cual está enfocado en la mujer. Pero como medios no nos importa, porque lo que nos interesa es justamente tener una pauta, que haya buen dinero y que la gente compre. Incluso nosotros somos los primeros que decimos, no, deberíamos de hacerlo con una mujer desnuda para que se venda el agua. Y entonces le decimos a él, bueno, ok, bueno, la del carro debemos de hacerlo con una mujer con un cuerpo, mejor dicho, y mostrando todo, para que el tipo diga, si tú quieres tener una mujer de esta, cómprate un carro de estos. Y a la fija que la tienes, porque esas son las mujeres, unas interesadas de primera. Entonces, así como lo enfocamos. Entonces, cuando pensamos en víctimas, lo primero que hacemos es juzgarles. Les empezamos a juzgar, empezamos a creer que son las culpables. Y gracias al mal cubrimiento que le damos a las noticias, las mujeres víctimas del conflicto se creen culpables. ¿Por qué? Porque le damos tan mal cubrimiento a las noticias que siempre hacemos creer como que, ¿será? Decimos, al parecer fue violada y es una mujer víctima de violencia sexual. Se dice que fue violada, al parecer fue violada. Bueno, ¿estamos dudando de que así fue, si es víctima de violencia sexual? Ah, no, es que el cuerpo de la mujer es público. O sea, qué bobada, pensémoslo. Es así como lo estamos dando a entender. Entonces yo les quería pedir que cuando hagamos periodismo, tratemos de enfocarlo en la realidad que vivimos. Tenemos una problemática aquí en nuestro departamento. Entonces, investiguemos. Tratemos de investigar y de conocer más cuál es la verdadera problemática que vivimos las mujeres dentro del conflicto. Porque hablar de género, chicas y chicos, no es solamente decir es que las mujeres tienen derechos. Es que bueno, hay una cuota política, bueno, el 30% de mujeres. No se trata de eso. Eso no es hablar de género. Cuando estamos hablando de la inclusión de la mujer,
No queremos simplemente que ustedes pongan una arroba, es que ahí estamos incluidos, todos y todas. No solamente eso. Dentro de un lenguaje inclusivo van muchas cosas. Van cosas más allá y no creer que las mujeres somos locas. Es que las feministas son tan locas que ahora quieren cambiar todo. Incluso hace unos días un señor me llamó al programa y me dijo, ay no, mijito, usted va a cambiar el Ave María. O sea, ruega por nosotros y nosotras, pecadores y pecadoras. Le dije, no, no es necesario. Puede haber un lenguaje neutro. Pero nos duele pensar en que las mujeres sí estamos siendo víctimas diariamente en la cotidianidad por culpa de nosotros mismos, que los medios lo estamos ejerciendo de una u otra forma, también estamos apoyando al conflicto, cuando no sabemos cubrir las noticias, cuando no sabemos hablar con la víctima, cuando no sabemos entrevistarle. Y yo les digo algo, es mucho mejor sacarle una sonrisa a una víctima que sacarle una lágrima. Muchas gracias, Ricardo y Milsen. Han dicho, yo he recogido algunos aportes de lo que ya han dicho y me parece muy importante traerlo acá. Primero, Ricardo hace dos énfasis, uno sobre la independencia periodística, la no manipulación del ejercicio del periodismo, y lo decía Germán también, no vender mi agenda por un interés personal. Tengo que mantener una línea periodística y en esencia es cuál es mi compromiso para poder yo ejercer un buen periodismo con neutralidad. Lo mismo la rigurosidad, la investigación, ser minucioso, es parte de ese compromiso de ser periodista, que no se pierda en lo que uno igualmente quiere llegar a ser cuando hace periodismo social, cuando realmente se hace este periodismo de investigación. Luego Milsen habla del enfoque de género, que me parece obviamente muy válido en un espacio donde pues genera como paz para otro debate y podríamos durar creo que toda la mañana hablando de género porque es muchos los errores que se cometen ahí desde el ejercicio del periodismo. Titulares que si no lo recuerdan, había recientemente uno de estos diarios amarillistas que decía: la apuñalaron porque no se dejó violar. Entonces, ¿cómo estamos justificando los hechos desde el mismo titular? ¿Dónde está realmente la noticia del hecho? ¿De quién era esa persona? ¿Por qué la violaron más bien? ¿O fue porque se rehusó a dejarse violar? O sea, a ver. Y Emil se nace en ese marco. Hay dos cosas muy importantes, que es la construcción de información y el abordaje periodístico. El abordaje periodístico es esencial. No te preocupes, yo lo hago es porque ¿dónde está la inquietud del estudiante con el producto de su misma universidad? Yo lo hago es porque en todas las universidades pasa lo mismo, ¿sí? Entonces, independiente si estamos en primero, segundo, tercer semestre, es qué tanto nos inquietan los temas que nosotros queremos ver como periodistas. El error más grande en las universidades que se visibiliza es que ustedes mismos no se hacen seguimiento de su mismo trabajo a nivel, digamos, académico, está hecho, pero a nivel de seguimiento por parte de grupos de estudiantes de su mismo trabajo no se conoce. Y no es porque no haya difusión, la profesora perfectamente lo ha dicho, está en plataformas, se ha hecho socialización, se ha hecho ponencias, pero no se lee, es que no se lee. Entonces, el éxito de las universidades norteamericanas y europeas que han podido hacer estudios de investigación, ¿en qué están basados? En que no es solo el informe que sacaron, sino el seguimiento que se le hace al informe, validado nuevamente por nuevos grupos de estudiantes. Y por eso es que uno ve que según la universidad de dijeron que uno de cada queso. Pero no podemos ver el informe en la biblioteca ya guardado, muchachos. Si nosotros no leemos lo que hacemos, no tenemos autocrítica. Y si no tenemos autocrítica, el abordaje periodístico es bajo, deficiente. Y yo lo digo con todo respeto y cariño, hay que leer y hay que hacer seguimiento a esos excelentes trabajos que están haciendo aquí en las universidades. En todo el país están haciendo lo mismo. Y uno dice, ¿será que es que no carecen de plataformas de visibilización? O digamos las organizaciones de víctimas conocen esos trabajos. Entonces qué bueno es empezar a crear sinergias para visibilizar lo que hay.
Pero si la universidad hace eco, obviamente, en su trabajo muy seguramente llegará a oídos de otros escenarios, los periodistas, las organizaciones, la institucionalidad, la comunidad internacional, etc. Entonces la pregunta es, cojamos esas bases, exploremos qué más hay ahí. De trabajo sobre, por ejemplo, lo decía la docente, decía la profesora, decía un trabajo que se habla sobre la situación de amenaza de periodistas en Nariño. Qué bueno que podamos ampliar esa estadística, que yo creo que es mucho más de la que ustedes deben tener. Entonces, ¿cómo nosotros colaboramos a hacer? Desde la misma academia. Y si ustedes que están en este espacio no lo aprovechan, ¿quién más lo va a aprovechar? Yo les pongo un imaginario de decirles, por un minuto, piensen que la fuente económica de su hogar termina siendo víctima del conflicto armado por una desaparición o X o Y delito. Y esa persona, solamente sus sueños se frustran, no vuelve a la economía en la casa, cambia todo el escenario social de ustedes, personal y económico. Y ustedes creen que la universidad mañana le va a decir, ay, no se preocupen, no tiene para pagar. No, venga, de todas maneras, si estoy mañana. No, porque eso es parte también de su agenda propia como universidad. Entonces, ustedes se han puesto a pensar el día de mañana si se frustran sus sueños como se le ha frustrado el sueño a miles y miles de colombianos que tuvieron, algunos que podían acceder a la universidad, tener que desertar de ella porque no habían facilidades económicas para continuar estudiando. Que la oportunidad que ustedes tienen acá es de oro. Y imagino que los papás se lo dicen, aprovechen, mijo, que le puedo pagar, que ta. Pero no lo miren solamente ahí, mírenlo más allá. Es de oro lo que ustedes pueden aportar al país. Es de oro lo que ustedes pueden hacer desde la comunicación social. Es de oro lo que pueden hacer para ejercer un buen periodismo. Aquí nos acompaña con nosotros Javier Rodríguez. Javier es de la organización de víctimas Aldea Global, organización que trabaja con víctimas y acompañante también de víctimas del conflicto armado. Javier viene siendo parte del proceso de Fondo Social Transicional desde el año 2008 y ya son 5 años trabajando con el fondo en todo este tema de fortalecimiento de organizaciones de víctimas. Qué bueno que nos puedas contar, Javier, un poco cómo ha sido ese proceso y ese trabajo, cuántas organizaciones ya se articulan en Nariño más o menos según la caracterización que ustedes tienen, y al final nos aportes un poco de cuál crees o cómo ustedes, las víctimas, leen y ven a los medios de comunicación. ¿Cómo los leen y cómo los ven? Bueno, un saludo a la compañera y los compañeros de la mesa, a ustedes. Yo soy el director de la Fundación Aldea Global. Somos organización acompañante de víctimas. Como lo dice Andrés, desde el 2008 venimos conformando la red departamental del equipo promotor Nariño del programa Promoción de la Convivencia. Esta red, en estos 5 años largos, ha buscado fortalecer un poco más a muchas organizaciones de víctimas que luchan por sus derechos. Nosotros hoy en día podemos hablar de unas más de 120 organizaciones en el departamento, pero también quiero dejar en el ambiente que no están todas las víctimas con nosotros. Somos un proceso voluntario desde la sociedad civil, pero no quiere decir que el universo de víctimas del departamento pertenecen al equipo promotor, siempre lo hemos manifestado, ni que tampoco sea un espacio cerrado para las víctimas. Se han hecho trabajos en relación a, creo que el más significativo fue el de aportes a la ley 1448, que en el proceso de justicia transicional es la última manifestación de la Corte frente a los derechos de las víctimas, incluyendo en esa ley 1448 a un universo de entre 13 y 14 hechos victimizantes que son diferentes. Normalmente la sociedad solo conoce el desplazamiento forzado, y pues pido disculpas porque no sé los temas que antes se le hicieron aquí a la mesa, pero quisiera no repetir. Pero no solamente el desplazamiento forzado es un hecho victimizante del conflicto armado en Colombia.
La compañera cuando llegué hablaba como de ese tema propio de las mujeres, el que está relacionado con el enfoque de género, por ejemplo la violencia sexual, fruto del conflicto armado y como arma de guerra dentro de los actores, también es un hecho victimizante. O sea que no solo se debe ver en el contexto general de los hechos victimizantes, sino que tengan que ver con un problema como es el del conflicto armado, que entre otras cosas, y creo que para llegar a lo que estamos planteando, la ventaja de la ley 1448 es que reconoció que en el país sí existe un conflicto armado, y creo que eso, a la luz de los derechos humanos, es un paso bastante grande que se le debe reconocer a nuestro Congreso, porque la impunidad que hoy en día sigue era mayor cuando no se aceptaba que en Colombia había un conflicto armado, y eso pues en relación a la divulgación de los hechos, que creo que ustedes tienen un papel fundamental ahí, es muy importante, porque si cuesta a veces decir las cosas como son, cuando no se reconocen decirlas también es bastante difícil. Entonces hemos adelantado un proceso que debe ser visto, juzgado seguramente, analizado de una manera integral, y creo que la comunicación social y el periodismo no se debe alejar de lo que realmente las víctimas día a día vienen trabajando. Hoy en día se habla de un mejoramiento en la organización de la representación de las víctimas y de la exigencia de sus derechos, y yo creo que quiero empezar a decir a todos ustedes que el tema del conflicto armado y de las víctimas, cuando uno le preguntan qué será lo que las víctimas, y voy a tomar la palabra de ellas, querrán que otros les ayuden o les apoyen, yo pienso que la mayoría de las víctimas hoy en día luchan por la verdad. La ley 1448, que es transicional, es decir, que tiene un tiempo, que es de 10 años, de los cuales ya vamos en el tercer año, lo que busca es, en últimas, que se conozca la verdad, que haya un proceso de reparación integral a las víctimas. Y yo creo que ustedes, en futuro, de los profesionales en los medios de comunicación, van a tener pues una tarea muy importante, es cómo mostrar esa verdad. Yo diría en el tema de cómo contar el dolor de las víctimas, y creo que algo parecido estaban comentando ahora, es que el dolor es algo que, dependiendo cómo se muestre, vende, y desafortunadamente ese es uno de los errores en que estamos cayendo. Pero sí, es una tarea importante, cómo sensibilizar. Yo pienso que en Colombia todavía no se puede hablar de un porcentaje como para asegurar que el 100% de colombianos saben qué es el conflicto armado, porque puede que nosotros que lo tocamos, la Universidad Mariana siempre ha estado apoyando a muchos ejercicios frente al tema, pero yo creo que todavía hay muchos colombianos que desconocen qué es el conflicto armado y que no tienen cerca ni una persona que haya sufrido desplazamiento, ni mucho menos desaparición forzada o cualquier otro de los delitos fruto del conflicto armado. Sobre todo en las grandes ciudades. Sobre todo, exacto, en las grandes ciudades. Porque a veces los medios tampoco están en lo rural. Los medios hoy en día, las emisoras comunitarias creo que han adelantado un buen ejercicio en ese espacio, pero también el tema es tan delicado, el tema a veces es tan de seguridad propia, que es difícil que generemos unos espacios de divulgación propios del tema, porque pues hay actores ocultos, digámoslo así, entre comillas, que lógicamente son ajenos a la verdad, no quieren que la verdad se conozca, o por la relación que a veces existe el conflicto armado y el poder. Pero también hay otro hecho importante que hoy en día está viviendo y que tiene que ver con las víctimas, y es el proceso de paz. Y también las víctimas se están jugando un papel importante en aportar al proceso de paz elementos, pero pues ahí viene un juego. Yo pienso que lo he manifestado en otros espacios,
que a veces el proceso de paz se olvida la razón de ser de las víctimas, y ustedes pues en los medios seguramente lo habrán escuchado. Este tema de las víctimas y el periodismo debe estar transversal a lo que son los derechos humanos. No podemos ocultar que la violación de los derechos humanos ha sido fruto del conflicto armado. Por otro lado, creo que sería interesante, y no sé si sea el pie para dejar una reflexión, frente a lo que es la comunicación y la participación. ¿Qué tanto los medios de comunicación, periodismo o cualquier otro espacio están permitiendo la participación real, como las víctimas lo quieren, lo desean y como el mismo Estado lo ha generado? Nosotros estábamos este fin de semana en un proceso de capacitación de víctimas que venimos desarrollando, escuelas de liderazgo, y quiero contar una infidencia, pues aquí, que no sé si eso sea periodismo o chisme, o cómo se maneja el periodismo chiva, para que realmente, o chiva, sí, puede ser. Las víctimas se forman en derechos y poco a poco empiezan a empoderarse de qué derechos tienen y cómo acceder, pues, de pronto a los derechos, o a las rutas que se llaman, que se identifican. Y curiosamente, cuando las víctimas se reúnen, pues unos se enteran que unos han recibido cosas o ayudas y otros no. Y pienso que lo más normal es que los que no busquen una forma de hacerse notar o hacerse ver, y como hoy en día se habla de un acercamiento institucional a las víctimas, lo más justo fue que una víctima llamara a una institución que tiene que ver con los derechos de las víctimas y preguntara cómo se hace con ese tema, porque unos han recibido y otros no, y eso generó en la institucionalidad mejor dicho, el acabose. Y me llamaron a mí, y usted qué es lo que está enseñando allá en esa escuela, que se está generando, nos están poniendo a trabajar más. Bueno, yo pienso que cuando una víctima, y si ustedes la ayudan, se empodera de los derechos, va a reclamar sus derechos. Y entonces la pregunta es, ¿cómo el periodismo está contribuyendo a que una persona y ustedes mismos reciban lo que deben recibir? Los derechos, no me refiero a una ayuda, me refiero al acceso a los derechos. Porque indiscutiblemente que lo que más vende puede ser seguramente las metas establecidas por Planeación Nacional frente a atención a víctimas. Pero ¿qué vende cuando se habla de la calidad de la calidad de los servicios sociales que reciben las víctimas? Entonces yo pienso que sería interesante saber si es primero la comunicación y la participación o es primero la participación y la comunicación. Pero cuál es como ese ejercicio que yo les dejo, que a futuro les va a servir mucho a las víctimas. Cómo la comunicación se vuelve realmente una herramienta de participación real para las víctimas. No el sensacionalismo de qué fue lo que le pasó, no que las minas sembradas en Samaniego han dejado tantas víctimas, que ese es otro hecho victimizante. ¿Cuántas mujeres han sido violadas? Yo como terapeuta atendí muchos casos donde los hombres lloraban porque también fueron violados. O sea que ¿dónde está el enfoque de género equitativo y las nuevas masculinidades que deben manejar la nueva relación hacia la mujer? O sea, yo pienso que hay muchos temas desde las víctimas que valdría la pena que se revisaran. Pero también están diciendo aquí algo, y creo que ya lo contaron, ¿qué tanto el periodismo está en el contexto real? Hoy, para hacer un PAT, no sé si ustedes saben qué es un PAT, el Plan de Atención Territorial, se tiene que tener un contexto del municipio. ¿Cuántos grupos armados hay? Por ejemplo, ¿cuáles son los corredores por donde se mueven en ese municipio? El contexto, ¿cuántas víctimas por hechos victimizantes hay en el municipio? Bueno, entonces yo quisiera dejar aquí, las víctimas lo que quieren es que su contexto sea conocido, pero ¿cuántos de nosotros cuando vamos a tratar un tema lo conocemos realmente? Pues quiero decir algo que hace unos 2 años atrás, cuando el gobierno nacional dijo el desplazamiento disminuyó en Colombia y se hizo de una manera como importante para demostrar que la seguridad democrática había funcionado, Nariño tenía los niveles más altos de desplazamiento. Entonces fíjese cómo a veces
manifestamos o divulgamos algo en un contexto que no nos estamos dando cuenta que se puede atomizar el contexto local, real, de cómo son las circunstancias que se viven. Y a las víctimas, lógicamente, pues no soy quien, pero por lo que converso con ellos, lo que más les interesa es también qué tan errado está la verdad, o qué tan errada está la contextualización del día a día que las personas viven frente a los hechos del conflicto armado. Porque es que no se termina el conflicto armado con la paz, yo pienso. Mientras las víctimas no conozcan la verdad de lo que sucedió, no tanto la vivienda que va a recibir, sino la verdad de lo que sucedió, yo pienso que no va a estar esa víctima en paz. Entonces, sí hay que dar pasos frente a lo que se está adelantando en La Habana y en otros espacios, diría yo, pero sin embargo, es un tema que cómo lo están manejando los medios de comunicación, más por el sensacionalismo de la inversión, lo que dijo uno el otro, pero de pronto no se está escuchando a los que realmente adolecen. Quiero terminar diciendo que así como las víctimas avanzan en un proceso de organización y defensa de derechos humanos, pues hay un tema que es transversal y también lo comentaban acá, y es la amenaza permanente que las víctimas tienen en esa exigibilidad de los derechos. Y pienso que los medios no pueden volverse, con todo respeto, actores que amenacen, porque a veces lo que muestran en la realidad puede estar favoreciendo un color político, puede estar favoreciendo otra circunstancia, pero no realmente lo que los hechos han pasado. Y yo creo que el espacio de la comunicación puede permitir con múltiples estrategias el que se conozca la verdad. Hay un ejercicio que venimos trabajando desde el equipo promotor, que son los espacios de memoria y reconstrucción de la memoria, que desafortunadamente, como a veces eso no vende, pues poco dice. Pues no traje hoy una colcha de la memoria que tenemos aquí en Nariño, pero hay muchos ejercicios, nosotros no somos los únicos, que yo creo que faltaría que el periodismo y la comunicación social busquen estrategias en esa comunicación o enfoque social que están trabajando, de visibilizar, de sensibilizar con estrategias alternativas lo que realmente sucede, acontece. O sea, ese contexto debemos que llevarlo de una manera más agradable, que no sean cifras, a que la comunidad en general lo conozca. Y si no, estaríamos omitiendo a futuro que otras víctimas indirectas vuelvan a vivir lo que otros han vivido. Eso más o menos es lo que quería decir. Javier, muchas gracias. Javier trae pues bastantes aportes obviamente a la mesa de la discusión. Igual una pregunta que yo sí quiero hacerle a los colegas, que tú mismo la formulas respecto a la participación, pero más que todo quiero resaltar dos cosas y creo que Javier se adelantaba un poco a lo que queríamos hablar, y era hablar de esa famosa palabra que se utiliza en todos los medios y habla todo el mundo de justicia transicional. Y también hacer una aclaración, como lo decía Javier, el proceso de paz, es que eso no es un proceso de paz, el proceso de paz es, porque no es la paz absoluta, sino se llama es un proceso de negociación en busca de salida del conflicto con las FARC. Aquí no estamos hablando de que es el proceso de paz de Colombia, es con un grupo armado, porque ya hay otro todavía que sigue, que es el ELN, y etcétera, y otras bandas que todavía siguen. Pero entonces ese lenguaje también viene de los mismos medios, ¿no? Es que el proceso de paz, no es que eso no es un proceso de negociación con un grupo específico que se llama FARC. Y las Naciones Unidas ha hecho un papel de facilitador en las dinámicas que se le ha solicitado por parte del gobierno nacional. Entonces, la diferencia es muy grande en hablar que es un proceso de paz a un proceso de negociación con la salida del conflicto con un grupo armado. Entonces, la diferencia está también en ese uso del lenguaje. Y yo creo que cuando hablamos de esa palabra justicia transicional, esa palabra no es nueva. Yo creo que los ejercicios de justicia transicional han sido de mucho atrás. El tema de la constituyente, por ejemplo, del 91, un ejercicio claro de justicia transicional que se hizo en Colombia, como efecto de la movilización del grupo armado en ese entonces de la guerrilla M-19.
el reconocimiento de las víctimas en un contexto de conflicto armado a través de la ley 1448, otro ejercicio más de justicia transicional que se hace en el gobierno. Entonces, todos esos efectos que Colombia busca en su justicia, en su jurisdicción, para mejorar y contribuir a una salida del conflicto, es lo que se conoce como justicia transicional. Y no es la judicialización nomás. Y dentro de esa palabra justicia transicional, pues obviamente está el tema de verdad, justicia, reparación, pero sobre todo las garantías de no repetición. Y lo decía Javier, la verdad. Cuando hablamos de justicia transicional y verdad, muy seguramente tendremos que hablar de memoria histórica. Y el papel de los medios de comunicación en contribuir a la memoria histórica del conflicto, es fundamental. Como lo decía Javier, hemos hecho ejercicios de memoria histórica a través de las organizaciones. Pero mi pregunta es, ¿debemos dejar el periodismo únicamente para visibilizar actos simbólicos de las víctimas, para decir que estamos contribuyendo a visibilizar la memoria histórica? Yo no creo. El periodismo tiene que ir más allá. Y era parte de lo que hablábamos en la mañana. Lo minucioso, lo riguroso, la investigación periodística. Si hacemos un buen trabajo periodístico, con unas buenas variables de investigación, ese periodismo es una gran contribución a la verdad del conflicto. Y por efecto, puede llegar a contribuir a judicializar responsables en el marco de una comisión de la verdad, por ejemplo. Entonces, ¿cómo el ejercicio del periodista es tan importante cuando se trata de hablar de justicia transicional? Yo quiero sacar la pregunta para la mesa un poco a los colegas, y es, como le decía Javier, ¿cómo desde la comunicación se permite acceder a la participación de las víctimas? ¿Quién quiere responder? Muy breve, rápido. Que el tiempo se nos agota. Mi saludo respetuoso también para ustedes. Yo quiero contarles que no soy periodista egresado de la universidad. Yo tengo formación en sociología, y en derechos humanos y en derecho internacional humanitario. Para responderla, me gustaría, yo tengo aquí solamente 3 frases que si me ayudan, compañero, porque, a ver, nosotros cuando practicamos el periodismo hablamos siempre de la verdad. Yo tengo el periódico Zona Franca y su lema es testimonio de respeto a la verdad. Y la verdad es de alguna manera un subjetivismo, porque cada quien tiene una forma de concebir qué es la verdad. Nosotros, los defensores de derechos humanos, hablamos de la verdad o del derecho a la verdad como pilar fundamental de la democracia. Porque si en efecto trabajamos el periodismo como una disciplina garantista de la convivencia ciudadana, tenemos que pensar en la democracia, pero no en la democracia como un modelo que solamente sirve para elegir a unos, para que hagan todo lo que les conviene a ellos y a su casta y se olvide de los otros. No, nosotros hablamos del derecho a la democracia como el pilar fundamental para la existencia real del bien común. Y trabajamos en materia de derechos humanos como esos atributos que reconocen en la práctica la garantía de dignidad de la persona. Es decir, armando un poco ese rompecabezas, nos encontramos entonces que el periodismo debe
en ocasiones sacrificarse, si se quiere, al menos en nuestro medio. ¿Para qué? Para auscultar realidades y encontrar verdades. Nosotros, quienes, esos 280 periodistas de los que hablaba Andrés, al menos una cosa que hemos aprendido y que nos repercute permanentemente en nuestra cabeza cuando hacemos el ejercicio periodístico, es el tratamiento responsable de la información. Y no podemos hablar de tratamiento responsable de la información si no tenemos la capacidad de hacer la valoración de cuál es el contexto y cuál es el objetivo de esa información. Aquí han dicho cosas muy inteligentes. Por ejemplo, cuando preguntaba a Andrés, ¿qué es el sol? Y respondía, la respuesta muy simple, ¿cierto? Un astro. ¿O qué es qué es la piedra? Y entonces, yo le decía acá entre nosotros a Ricardo, piedra es la que me da. Cuando escucho definitivamente unas informaciones completamente descontextualizadas. O piedra es la que me da cuando los colegas se dejan cooptar por un salario adicional, como ocurre en Pasto. ¿Por qué? Porque en Pasto, si quiere trabajar con el sector oficial, basta que usted tenga un programa de radio o de televisión. Y entonces se le abren las puertas de los medios oficiales y se convierte en jefe de prensa de acá, de allá. Y a quienes tienen compromiso ético, quienes no renuncian a la capacidad de crítica, ojo, que tener capacidad de crítica no es tener capacidad de destrucción, ni de utilización de un lenguaje agresivo, ni de esa capacidad de querer transformar todo en un momento solamente desde la opción discursiva. No. Capacidad de crítica es tener la capacidad de armarse de los elementos que componen el hecho, el suceso, la circunstancia. ¿Para qué? Para cumplir con el objetivo de servir con esa información a la comunidad. Yo he aprendido, sobre todo en escenarios como este, en el que aprendo tantas cosas cuando a los estudiantes de comunicación social o de periodismo se les permite compartir sus pensamientos, sus vivencias. He aprendido que el periodismo, la comunicación social son sobre todo una profesión o profesiones que buscan ponerse al servicio de los demás y no una profesión para servirse de los demás. Yo vengo haciendo una experiencia, y es una experiencia en municipios en donde estamos haciendo unos periódicos, pero con gente de la misma zona, de la misma región, en donde se forman grupos de personas de diferentes edades y de diferentes condiciones, de diferente sexo y de diferente opción política, y con ellos se hace un proceso de capacitación un poco en técnicas de redacción, en técnicas de lectoescritura inclusive. ¿Para qué? Para con ellos hacer el ejercicio de que sean los encargados
de preparar los materiales que luego se editan y con eso se hacen publicaciones. Hoy tenemos ya un periódico en Guaitarilla que se llama Alianza Informativa. Han salido han salido 2 ediciones, estamos en preparación de la tercera. Estamos haciendo el periódico de Zapuyes, estamos haciendo un periódico de Taminango y de Policarpa. Bueno, ¿allí qué hacemos? Allí trabajamos un poco lo que son los derechos de las víctimas. Y trabajamos con el deseo de compartir un poco esa concepción de lo que se llama la postura ética, la postura comprometida con los menos favorecidos, con la defensa de los derechos humanos, con la defensa de la verdad, de la justicia, de la transparencia y con la protección de las víctimas. Claro está que como yo formo parte de una corporación de derechos humanos que se llama la Corporación Dignidad, cuyo lema es de la mano de los excluidos, también aprovechamos ese tipo de tareas para hacer acompañamiento desde el punto de vista jurídico a las víctimas, acompañamiento también en algunos problemas de tipo humanitario y acompañamiento sobre todo en el campo de la salud, porque ese es uno de los problemas más graves que se presentan al menos en nuestras regiones. Aquí hay una cantidad de víctimas de minas antipersona y esas víctimas antipersona, de las minas antipersona, que han sufrido graves lesiones en su cara, en sus maxilares. Hemos hecho convenios para que sean atendidas y estos profesionales que las atienden posteriormente hagan el cobro correspondiente al Fondo de Solidaridad y Garantías. Es decir, por lo menos es una ayuda que se le puede brindar en la práctica a la gente. Bueno, y finalmente, yo quiero decir, respondiendo la pregunta en curso, que tratamos de usar un lenguaje incluyente y humanizante. ¿Para qué? Para ganar un poco lo que se ha venido ganando, y es poder recoger el testimonio directo de las víctimas, que es lo que más nos ayuda a estimular que otras víctimas también puedan contar en términos de confianza por el tratamiento de seriedad que se le ha dado a esas mismas circunstancias difíciles que vivió, pero sin olvidar que son sujetos de derechos y que tienen también la esperanza de recobrar su dignidad. La participación de víctimas dentro de los medios de comunicación, acabamos de nosotros tener una experiencia bien interesante, y es con el lanzamiento o presentación de este libro que se llama Relatos Periodísticos. Las víctimas tienen el nombre, que es uno de los resultados del taller de trabajo que venimos haciendo con el PNUD, que venimos haciendo con el Fondo de Justicia Transicional, que iniciamos 280 periodistas y que hoy tenemos resultados. En lo particular, pues estos relatos son de víctimas, de personas que han vivido el conflicto armado en Colombia. No solamente hablemos de guerrilla FARC, no solamente hablemos de paramilitarismo, hablemos de ELN, de la CRIMBA. ¿Qué sorpresa me llevo yo cuando yo soy catedrático universitario, dicto competencias comunicativas? Cuando yo a mis estudiantes les entregué los libros para hacer un ejercicio en clase, y más de uno, al término de la clase, me dijo: yo he sido víctima de la violencia. Entonces, cuando hay un trabajo bien hecho, cuando hay seriedad y objetividad, la gente tiene confianza y se acerca a uno a contarle la historia. Vea, yo estoy trabajando 3 historias bien interesantes en el departamento de Putumayo. Bien interesantes, que jamás pensé que podían suceder, o que me podía suceder a mí como periodista.
Entonces, hoy en día, las víctimas odian a los periodistas. Porque piensan que nosotros llegamos con el dolor a hacerle bombo. Y es verdad, es que hay unas preguntas idiotas, perdón la expresión. ¿Y cómo te violaron? ¿Cuántos eran? ¿Sí? ¿Por qué no abordamos qué es de tu vida después de? ¿Qué ha pasado con tu familia? ¿Qué ha pasado con tus amigos? Vea, hoy en Caracol, esta niña Jessie Moreno, vea lo que dijo. Mi vida ha cambiado. Yo llego a un restaurante y la gente se va. O simplemente me ven como algo atractivo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno realmente como periodista sabe abordar y tiene un buen resultado. Hacerle visible a la víctima, darle confianza. No gozarse ni explotar el dolor ajeno, sino realmente qué ha pasado después de. Y cuando usted logra superar eso y se quita de su cabeza el morbo y el amarallismo y convence a su editor que la noticia está no en la violación, sino qué ha pasado después de, has logrado que las víctimas tengan nombre y tengan participación en los medios. Exacto, mire, el medio alternativo no es únicamente el afiche que aparece en el paradero del bus. Un medio de alternativo no solamente es el volante que nos entregan en la calle como tal. Y hago la pregunta porque yo quisiera saber de ustedes, ¿quién tiene un blog en internet, por ejemplo? ¿Quiénes tienen blog? No todos, pero ¿quién tiene blog? Y si pregunto quién tiene Facebook, todos levantan la mano, no hay. Y el Facebook, tanto el blog, pueden tener la misma utilidad en difusión de información. Y es triste que jóvenes que estén empezando a estudiar comunicación social, periodismo, en tercer semestre o en adelante, no importa, desde el primer semestre puede hacer, y no tengan un espacio en las redes sociales de construcción de información de su propia autoría, de propio concepto, de propia opinión. Muchachos, esto es para aprovechar esas nuevas redes sociales que existen, y cuando toco el tema de medios alternativos es que esto es una forma de hacer un medio alternativo. Germán tiene un espacio que se llama miputumayo.com, es una forma de hacer periodismo alternativo. Emilsen tiene su emisora, si van a espacios que hayan en online también, son medios alternativos. Y esos medios alternativos son más visibilizados, o sea, los ven más en el exterior, los leen más afuera que los que estamos aquí en Colombia. Y esos medios alternativos es lo que le ha permitido a muchos periodistas, con un trabajo minucioso de compañía de las víctimas, con un enfoque de derechos, ganarse reconocimientos y premios afuera. Entonces, la invitación es, aprovechemos los escenarios que nos dan, no solamente las redes sociales, sino los que podemos hacer una efectiva comunicación a través de medios alternativos, que permita hacer investigación periodística, que no tenga afán por la nota. Lo hablábamos en otros espacios. ¿Cuánto tiene Caracol para dar el cuarto a la Caracol? 45 minutos, segundos. ¿Cuánto es 45 segundos? Una noticia, 27 segundos. Imagínate. Y Noticiero Nacional, 58. Entonces, ¿tú qué puedes decir en 58 segundos? La cifra. Entonces, si se dan cuenta, son espacios que se van haciendo y se van construyendo en la red. Y la invitación es eso, o sea, no es solamente el tema de conflicto armado. Si ustedes quieren hacer un blog para hablar de fútbol, háganlo, pero utilícenlos. Pero también hay que ver qué está detrás de ese fútbol que se puede hablar, que es donde voy yo. Porque los escenarios de recreación también pueden contribuir a visibilizar nuevos escenarios de reconciliación a partir del deporte, de la cultura, del arte. Entonces, si se dan cuenta, todo nos sigue de alguna manera como una cadena de poder visibilizar el conflicto desde todos los espacios que hay. Y ahí es la invitación que queremos hacer. Ya por tiempo y lo que nos da solamente, como lo veían en el video, y la invitación va como que esta no sea la primera vez que nos encontremos. Esperamos que estos futuros colegas encontrárnoslos en el espacio periodístico y poder de ustedes
que contribuyan mucho más a visibilizar el conflicto armado, y ojalá Colombia esté en otro escenario cuando ustedes hayan terminado su carrera y puedan contribuir de una manera mucho más proactiva a visibilizar la situación de las víctimas como sujetos de derechos.